Estaba embarazada, feliz y segura de que mi esposo estaba a mi lado, hasta que simplemente desapareció. Al principio, pensé que algo malo le había pasado, pero luego descubrí la cruel verdad. Me abandonó porque no quería mantener otra. Boca me dejó sola, sin explicaciones, sin mirar atrás, pero el destino no perdona. Años después, volvió desesperado, enfermo y sin dinero, implorando que lo ayudara a pagar su tratamiento, y en ese momento, fue mi turno de decir que no. Todo comenzó en una mañana de abril. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Me desperté con náuseas, algo normal en mi 5º mes de embarazo. Estiré mi mano para tocar a Antonio, mi esposo, pero su lado de la cama estaba vacío y frío. No me preocupé al principio. Él solía salir temprano para trabajar en la constructora. Preparé mi desayuno y me alisté para ir a mi trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de publicidad. Cuando llegué a casa por la tarde, Antonio no estaba. Tampoco respondía a mis llamadas. Para la noche, comencé a preocuparme de verdad. Llamé a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, incluso a su hermano Miguel. Nadie sabía nada. No lo he visto desde la semana pasada, me dijo Carlos, su mejor amigo, con una voz extrañamente nerviosa. Pasé 3 días en un estado de ansiedad constante. ¿Había tenido un accidente? ¿Lo habían secuestrado? ¿Estaba tendido en algún hospital sin identificación? Fui a la policía, pero me dijeron que debía esperar 72 horas para reportar la desaparición de un adulto. El 4º día, mientras buscaba en su escritorio alguna pista, encontré un sobre escondido en el fondo del cajón. Dentro había una carta con su letra. Lucía, no puedo seguir con esto. No estoy listo para ser padre. No quiero mantener otra boca. Necesito vivir mi vida sin ataduras. No me busques. Me derrumbé en el suelo del estudio, con la carta arrugada entre mis manos y un grito ahogado en la garganta. Mi bebé se movió dentro de mí, como si sintiera mi dolor. Las siguientes semanas fueron borrosas. Mis padres conservadores se enteraron y mi padre, un hombre de principios rígidos, me miró con decepción. Te lo advertimos, Lucía. Ese hombre nunca nos dio buena espina. Ahora estás deshonrada y con un bebé en camino. Mi madre, aunque más compasiva, solo podía ofrecerme consuelo limitado. Puedes volver a casa, hija, pero tendrás que seguir nuestras reglas. No podemos permitir que el vecindario hable. Rechacé su oferta. No iba a someterme a sus condiciones ni a escuchar diariamente lo equivocada que había estado al elegir a Antonio. Decidí quedarme en nuestro pequeño apartamento, al menos por... Ahora podía pagarlo con mi salario. Una semana después, mi jefe me llamó a su oficina. Lo siento, Lucía, pero tenemos que reducir personal. ¿Con tu embarazo? Bueno, no es el momento ideal para la empresa invertir en alguien que pronto estará ausente. Aunque sabía que era discriminación, no tenía energía para pelear. Necesitaba enfocarme en sobrevivir. Esa noche, sin trabajo, sin esposo, con un bebé en camino y las facturas acumulándose, lloré hasta quedarme dormida. Fue entonces cuando sonó mi teléfono a las 2 a.m. Era Carlos. Lucía, lo siento tanto. No podía seguir ocultándotelo. Antonio, él está en Cancún. Se fue voluntariamente. Me pidió que no te dijera nada, pero no puedo seguir con esto. Él había estado planeando irse durante semanas, incluso antes de saber del embarazo. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí cambió. Las lágrimas se secaron y una determinación fría las reemplazó. No solo me había abandonado, sino que había premeditado su huida mientras yo le contaba emocionada sobre los movimientos de nuestro bebé. Al día siguiente, me reuní con mi amiga Elena, la única persona que no me juzgó ni me ofreció lástima. «Quédate conmigo mientras te reorganizas», me dijo mientras servía té en su pequeña cocina. Además, mi hermano trabaja en una empresa de contabilidad y necesitan una secretaria. No es gran cosa, pero es algo. Así comenzó mi nueva vida. Me mudé temporalmente al departamento de Elena, acepté el trabajo de secretaria y empecé a ahorrar cada peso. Las noches eran lo más difícil. Me despertaba buscándolo, solo para recordar que estaba sola, traicionada por el hombre que juró amarme, en la salud y en la enfermedad. El embarazo avanzaba. Mi vientre crecía al igual que mi determinación. Ya no lloraba por Antonio. Ahora, me enfocaba en construir un futuro para mi hijo. Un día,
Mientras ordenaba archivos en mi nuevo trabajo, encontré información sobre ayudas gubernamentales para madres solteras. Me inscribí en programas de asistencia médica y alimentaria. No era mucho, pero cada poco ayudaba. A los 7 meses de embarazo, recibí una llamada. ¿Hola, Lucía? Era la voz de Miguel, el hermano de Antonio. ¿Qué quieres?, respondí cortante. Antonio me pidió que recogiera algunas de sus cosas del apartamento. Dijo que puedes quedarte con lo demás. La audacia me dejó sin palabras momentáneamente. Dile a tu hermano que si quiere algo, venga él mismo a buscarlo. Aunque mejor que no lo haga, porque llamaré a la policía por abandono. Colgué sin esperar respuesta. Esa noche, recogí todas las pertenencias de Antonio, las metí en bolsas de basura y las dejé en la puerta del edificio. Para la mañana, habían desaparecido. 2 semanas después, mientras preparaba la pequeña habitación que sería de mi bebé, recibí un sobre. Dentro había papeles de divorcio ya firmados por Antonio y una nota breve. Firma y envíalos a esta dirección. No te pido nada. Tú tampoco pidas nada. Firmé los papeles con mano firme. No quería nada de él, excepto que desapareciera legalmente de nuestras vidas. Mi hijo o hija merecía algo mejor que un padre que los consideraba una boca más que alimentar. El parto llegó un caluroso día de agosto. Fueron 14 horas de dolor físico, pero nada comparable al dolor emocional que ya había superado. Cuando por fin tuve a mi pequeña Sofía en brazos, sus ojos oscuros me miraron con una confianza absoluta que me quebró y reconstruyó en un instante. Solo somos tú y yo contra el mundo, pequeña, le susurré, pero te prometo que nunca. Te faltará lo que realmente importa. Cuando salimos del hospital, Elena me esperaba para llevarnos a casa. No tenía familia allí, pero había encontrado una nueva forma de apoyo en amistades genuinas y en mi propia fortaleza recién descubierta. El divorcio se finalizó un mes después del nacimiento de Sofía. Estaba oficialmente sola, pero también liberada. Ya no esperaba que Antonio volviera ni lo necesitaba. Había comenzado a construir algo desde cero, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. Lo que no sabía entonces era que el destino tiene formas extrañas de cerrar círculos, y que Antonio volvería a cruzarse en mi camino cuando menos lo esperaba y más fortalecida estaba. Los primeros meses con Sofía fueron un reto constante. Dormía poco, trabajaba mucho, y cada centavo que ganaba iba destinado a necesidades básicas. El pequeño apartamento que había conseguido alquilar quedaba lejos de mi trabajo, lo que significaba despertarme a las 5 de la mañana para dejar a Sofía en una guardería económica antes de tomar 2 autobuses hasta la oficina. La rutina era agotadora. Llegaba al trabajo con ojeras profundas y el cabello apenas peinado. Mis compañeros me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad, pero yo mantenía la cabeza alta. No necesitaba su compasión, necesitaba su respeto. Mi jefe, el señor Gutiérrez, era un hombre mayor con aire paternal que parecía entender mi situación sin necesidad de explicaciones. Lucía, he notado que tienes habilidad con los números, me dijo un día mientras organizaba facturas. ¿Has considerado tomar algún curso de contabilidad? Podríamos necesitar un asistente contable pronto. Esa conversación cambió mi perspectiva. Esa misma noche, después de acostar a Sofía, investigué cursos nocturnos de contabilidad. Eran caros y no tenía tiempo, pero encontré un programa en línea que podía hacer a mi ritmo. Me inscribí usando los pocos ahorros que tenía. Durante 6 meses, mi vida fue trabajo, Sofía y estudios. Dormía apenas 4 horas por noche, estudiando cuando mi hija descansaba. Elena seguía siendo mi apoyo, cuidando ocasionalmente a Sofía cuando las fechas de entrega de trabajo se acumulaban. No sé cómo lo haces, me dijo una noche mientras mecía a mi hija para que se durmiera. Yo ya habría colapsado. No tengo opción, respondí simplemente. Si yo no lo hago, nadie lo hará por nosotras. Al cumplir Sofía su primer año, recibí una llamada inesperada. Era Miguel, el hermano de Antonio. Lucía, sé que no quieres saber nada de nosotros, pero mi madre está enferma. Quiere conocer a su nieta antes de... Bueno, los médicos no le dan mucho tiempo. Suspiré profundamente. Antonio nunca había mencionado que su madre estuviera enferma cuando estábamos juntos. Parte de mí quería negarme, pero otra parte entendía el deseo de una abuela moribunda. ¿Antonio estará allí?, pregunté directamente. No, él sigue en Cancún. No mantiene contacto con nosotros tampoco. Acordamos una visita el siguiente domingo. La madre de Antonio, doña Carmen, vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos, la anciana estaba sentada en un sillón,
visiblemente debilitada pero con ojos brillantes que se iluminaron al ver a Sofía. «Es idéntica a Antonio cuando era bebé», murmuró con voz débil mientras sostenía la manita de mi hija. Sofía, normalmente tímida con extraños, sonrió a su abuela como si la reconociera. Ese momento me hizo darme cuenta de que, a pesar de mi resentimiento hacia Antonio, estaba privando a mi hija de una parte de su familia que no tenía culpa alguna. Después de esa visita, comencé a llevar a Sofía regularmente a casa de doña Carmen. Miguel siempre estaba allí, formando un vínculo con su sobrina que nunca pensé posible. Nunca hablábamos de Antonio, era un acuerdo tácito entre nosotros. 3 meses después, doña Carmen falleció pacíficamente. En el funeral, busqué a Antonio entre los asistentes, pero no apareció. Miguel me explicó que ni siquiera respondió a sus mensajes informándole de la muerte de su madre. «Siempre fue egoísta», dijo Miguel con amargura. «Pero esto es otro nivel». Ese día, mientras veía descender el ataúd de doña Carmen, una mujer que me había mostrado más cariño en 3 meses que mis propios padres en toda una vida, tomé una decisión. El pasado quedaba enterrado junto a ella. El abandono de Antonio, el rechazo de mis padres, las noches de llanto, todo quedaba atrás. Solo miraría hacia adelante. Con el certificado de contabilidad básica en mano, pedí una reunión con el señor Gutiérrez. «Quiero postularme para el puesto de asistente contable», le dije con determinación. «He completado mi formación y conozco el funcionamiento de la empresa». Para mi sorpresa, sonrió como si hubiera estado esperando este momento. «El puesto es tuyo, Lucía. He visto tu dedicación estos 2 años. Solo necesitaba que tú te vieras, a ti misma como yo te veo». El aumento de sueldo significó que podía mudarme a un apartamento más cercano al trabajo y a una mejor guardería para Sofía. También pude contratar a una niñera de confianza para las tardes, lo que me permitió inscribirme en la universidad para obtener un título formal en administración de empresas. Los años pasaron con una mezcla de rutina y pequeños logros. Sofía crecía sana y feliz, una niña inteligente con una curiosidad insaciable. A los 4 años comenzó a hacer preguntas sobre su padre. «Mamá, ¿por qué yo no tengo papá como Martín?», preguntó un día después de visitar a un amiguito de la guardería. Me senté con ella y busqué las palabras adecuadas. Algunas familias tienen papá y mamá, otras solo mamá, otras solo papá, y algunas tienen 2 mamás o 2 papás. Nosotras somos una familia de mamá e hija, y somos completas así. Pareció satisfecha con esa respuesta por un tiempo, pero sabía que eventualmente necesitaría más detalles. Decidí que siempre le diría la verdad, adaptada a su edad, sin demonizar a Antonio pero sin excusar sus acciones. Cuando Sofía cumplió 5 años, recibí una oferta para trabajar en una empresa más grande como contadora junior. El salario era casi el doble y las prestaciones incluían seguro médico completo para ambas. Acepté sin dudarlo. Mi jefe, Martín Salgado, era un hombre de negocios visionario que valoraba el trabajo duro y la lealtad. Desde el principio notó mi dedicación. «Necesito a alguien que supervise las cuentas de nuestros clientes más pequeños», me dijo durante mi 3er mes. «Creo que tienes el perfil adecuado, Lucía». La oportunidad me permitió demostrar mis habilidades. Trabajé horas extras, reorganicé sistemas ineficientes y aumenté la rentabilidad de esas cuentas en un 15% durante el primer año. Martín estaba impresionado. «No esperaba menos de ti», me dijo durante mi evaluación anual. «Tu capacidad para encontrar soluciones creativas a problemas complejos es exactamente lo que necesitamos». Con cada año que pasaba, crecía profesionalmente. De contadora junior pasé a supervisor y eventualmente a gerente del departamento de contabilidad. Cada ascenso significaba más responsabilidad, pero también más estabilidad para Sofía y para mí. A los 7 años, Sofía era una niña segura de sí misma, con excelentes calificaciones y muchos amigos. Había heredado mi determinación y la facilidad de Antonio para hacer amistades, una combinación que la hacía destacar en la escuela. Durante esos años, intenté ocasionalmente tener citas, pero ninguna relación prosperó. Parte de mí seguía temiendo volver a confiar, a pesar de que racionalmente sabía que no todos los hombres eran como Antonio. Mi prioridad era Sofía y mi carrera, y estaba satisfecha con eso. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré un sobre con el membrete de una reconocida empresa de eventos corporativos. Era una invitación para una entrevista de trabajo como directora financiera, con un salario que triplicaba mi ingreso actual. No había aplicado para ese puesto. Al día siguiente,
Llamé para preguntar cómo habían obtenido mi información. Su nombre fue recomendado por Martín Salgado, explicó la recepcionista. Dijo que usted era exactamente lo que nuestra empresa necesita. Martín me había recomendado sin decírmelo. Cuando lo enfrenté, simplemente sonrió. Te mereces más de lo que puedo ofrecerte aquí, Lucía. Has alcanzado tu techo con nosotros y tienes potencial para seguir creciendo. La entrevista fue un éxito. Me ofrecieron el puesto esa misma semana y acepté con una mezcla de emoción y nostalgia por dejar la empresa que me había dado mi primera oportunidad real. Mi nueva posición como directora financiera de Eventos Premium me abrió puertas que nunca imaginé. Sofía y yo pudimos mudarnos a un elegante condominio con seguridad y áreas verdes. La inscribí en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, y por primera vez en años pude permitirme pequeños lujos, vacaciones, clases de natación. Para Sofía, incluso comencé a construir un fondo de ahorro para su educación universitaria. 10 años después de que Antonio desapareciera de nuestras vidas, finalmente sentía que había logrado lo imposible. De secretaria a directora financiera, de madre soltera desesperada a mujer independiente y exitosa, había construido una vida plena para Sofía y para mí, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Lo que no sabía es que justamente cuando todo parecía perfecto, el pasado regresaría para cobrar sus deudas. Mi oficina en el piso 14 tenía una vista panorámica de la ciudad. Desde allí podía ver el parque donde solía llevar a Sofía cuando era pequeña y apenas podíamos permitirnos un helado los domingos. Ahora, a sus 10 años, mi hija practicaba tenis 3 veces por semana y tomaba clases de piano los sábados. La vida había cambiado tanto que a veces me costaba reconocerla. Ese día había organizado una reunión importante con inversores extranjeros. Eventos Premium se había convertido en la empresa líder en organización de eventos corporativos del país, y gran parte de ese éxito se atribuía a mi gestión financiera. 3 años en el puesto de directora financiera me habían dado la confianza que nunca tuve cuando era la secretaria asustada y embarazada que lloraba por las noches. Los números del último trimestre superaron nuestras expectativas, expliqué mientras mostraba gráficos en la pantalla. La estrategia de expandirnos hacia el mercado de conferencias tecnológicas ha aumentado nuestros ingresos en un 22%. Los inversores asintieron complacidos. El presidente de la compañía, Roberto Vega, me miró con aprobación. Al finalizar la reunión, se acercó a mí. Impresionante como siempre, Lucía. Tengo que admitir que cuando te contraté hace 3 años, algunos miembros del consejo dudaron. Una madre soltera sin contactos en la industria. Pero les dije que veía algo especial en ti. Nunca me equivoco con las personas. Sonreí educadamente. Roberto no sabía que yo estaba al tanto de esas dudas iniciales. Su asistente, María, me había contado cómo algunos ejecutivos habían cuestionado mi capacidad para manejar la presión del puesto mientras criaba sola a una niña. Agradezco la oportunidad, Roberto. Siempre intento demostrar que tu confianza está bien depositada. Salí de la oficina a las 6 en punto, algo que me había prometido hacer independientemente de mi cargo. Sofía me esperaba en casa y las horas con ella eran sagradas. Mi asistente, Diana, me entregó una carpeta con documentos para revisar en casa. También llegó esto, dijo, extendiéndome una invitación elegante. Es para la gala benéfica del Hospital Central. Parece que eres invitada de honor este año. Tomé el sobre con curiosidad. El Hospital Central era el más prestigioso de la ciudad, y su gala anual reunía a lo más selecto de la sociedad. Ser invitada de honor significaba que mi ascenso profesional había sido notado más allá del mundo empresarial. Al llegar a casa, encontré a Sofía terminando su tarea con la ayuda de Carmen, nuestra ama de llaves. A sus 10 años, mi hija se parecía cada vez más a mí, aunque tenía la sonrisa de Antonio, algo que me provocaba sentimientos encontrados cada vez que la veía reír. «¡Mamá!», exclamó corriendo a abrazarme. «Saqué 10 en matemáticas». La levanté en un abrazo, aunque ya casi pesaba demasiado para eso. «Felicidades, mi amor. Sabía que podrías hacerlo. ¿Quieres que celebremos con pizza?». Durante la cena, Sofía me contó sobre su día en la escuela. Había sido elegida para representar a su clase en un concurso de ortografía, y su mejor amiga Daniela la había invitado a su fiesta de cumpleaños el próximo fin de semana. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo de repente con ese tono serio que adoptaba cuando quería hablar de temas importantes. «Claro, mi amor. Daniela dice que su papá le contó que tú eres como una jefa súper importante. Dice que sales en revistas de negocios y todo. ¿Es verdad?». Me sorprendió la pregunta. Había intentado mantener mi éxito profesional separado de mi vida con Sofía, no porque quisiera ocultárselo, sino porque quería que tuviera una infancia normal,
sin la presión de ser la hija de la directora financiera. He trabajado muy duro y me ha ido bien en mi trabajo. Respondí con honestidad. Y sí, a veces me entrevistan para revistas de negocios, pero eso no me hace diferente. De otras mamás, solo tengo un trabajo distinto. Sofía asintió pensativa. Es que Daniela dijo que su papá dijo que eres un ejemplo porque lo hiciste todo sola, sin un esposo. Hizo una pausa y luego preguntó lo que realmente quería saber. Mi papá nunca va a volver, ¿verdad? Respiré profundamente. A lo largo de los años, le había contado versiones simplificadas sobre Antonio. Que nos habíamos separado antes de que naciera, que vivía lejos. Nunca le había dicho directamente que nos había abandonado. Sofía, tu papá tomó algunas decisiones hace mucho tiempo. Decidió que no podía ser parte de nuestra familia. No fue por ti, tú eras perfecta. Fue algo entre él y yo. ¿Pero ni siquiera quiere conocerme? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me sentí dividida entre protegerla y ser honesta. Finalmente opté por la verdad, suavizada. Él sabía de ti, pero no estaba listo para ser papá. Algunas personas no están preparadas para esa responsabilidad, pero eso no tiene nada que ver contigo o con lo maravillosa que eres. Esa noche, después de acostar a Sofía, me serví una copa de vino y revisé la invitación del Hospital Central. La gala sería en 2 semanas, y según la carta adjunta, me otorgarían un reconocimiento por mi contribución a las finanzas del nuevo ala pediátrica, un proyecto que había asesorado pro bono el año anterior. Mi teléfono sonó. Era Miguel, el hermano de Antonio con quien mantenía contacto ocasional. Seguía siendo el único vínculo de Sofía con la familia paterna, trayéndole regalos en Navidad y cumpleaños. «Lucía, necesito verte. Es importante», dijo sin saludar siquiera. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería cerca de mi oficina. Miguel parecía incómodo, evitando mi mirada mientras revolvía su café. «Antonio ha vuelto a la ciudad», soltó finalmente. Sentí como si me hubieran arrojado agua fría. 10 años sin una palabra, sin preguntar por su hija, y ahora simplemente regresaba. Y eso debería importarme porque, respondí, intentando mantener mi voz firme a pesar de la mezcla de rabia y ansiedad que sentía. Miguel suspiró. «No. Te lo diría si no fuera necesario. Está mal, Lucía. Tiene problemas de salud graves. Cáncer. Y no tiene seguro médico ni dinero para el tratamiento». Solté una risa sin humor. «Déjame adivinar. ¿Quiere que yo lo ayude? ¿La exesposa que abandonó embarazada?» «No exactamente». Miguel parecía genuinamente incómodo. «Él no sabe que te he contactado. De hecho, ni siquiera sabe que tú y yo seguimos en contacto o que conozco a Sofía. Pero pensé que debías saberlo. También porque...» dudó. «Él ha estado preguntando por Sofía». Eso me hizo enderezarme en mi asiento. «¿Disculpa? ¿Ahora le interesa la hija que nunca quiso conocer?» La gente cambia, Lucía. La enfermedad le ha hecho replantearse muchas cosas. Respiré profundamente, intentando calmarme. ¿Qué tipo de cáncer? Linfoma. Necesita un tratamiento costoso, pero está en quiebra. Volvió porque aquí al menos tiene un lugar donde quedarse, conmigo. Parte de mí quería sentir satisfacción. El hombre que me había dejado sin nada ahora estaba en la misma situación. Pero otra parte, la que había construido una vida basada en la superación y no en el resentimiento, no podía alegrarse por el sufrimiento de nadie, ni siquiera de Antonio. «Lo siento por él, Miguel, pero no veo qué tiene que ver conmigo. Han pasado 10 años. No le debo nada. Lo sé, y no te estoy pidiendo que lo ayudes económicamente. Solo pensé que debías saber que está de vuelta y que, bueno, en su condición ha expresado arrepentimiento. Quiere conocer a su hija antes de que sea demasiado tarde». Me levanté, dejando dinero para pagar ambos cafés. Sofía es lo mejor que me ha pasado, y él decidió no ser parte de eso. No voy a permitir que entre en su vida ahora solo porque se siente culpable. Dile que se mejore, pero que nos deje en paz. Los días siguientes estuve distraída. La noticia del regreso de Antonio y su enfermedad me había afectado más de lo que quería admitir. Por las noches, después de que Sofía se dormía, me encontraba revisando viejas fotos digitales de cuando estábamos juntos. Éramos tan jóvenes, tan ingenuos. Yo realmente había creído que construiríamos una vida juntos. En el trabajo, Roberto notó mi falta de concentración. «¿Todo bien, Lucía? No es común verte desenfocada». «Solo algunos asuntos personales», respondí vagamente.
Nada que no pueda manejar. La verdad era que estaba dividida. Parte de mí quería mantener a Antonio lo más lejos posible de nuestras vidas. Otra parte se preguntaba si estaba siendo justa al negarle a Sofía la oportunidad de conocer a su padre, especialmente si su condición era tan grave como Miguel describía. Una semana después de mi encuentro con Miguel, mientras trabajaba en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Lucía? La voz sonaba familiar pero más áspera de lo que recordaba. Soy Antonio. Mi corazón dio un vuelco. 10 años sin escuchar esa voz, y aún así, la reconocí instantáneamente. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté fríamente. Miguel me lo dio. Necesitaba hablar contigo. Hizo una pausa. Te vi en una revista de negocios el mes pasado. Has logrado mucho. No gracias a ti, respondí cortante. ¿Qué quieres, Antonio? Supongo que Miguel ya te contó sobre mi situación. Su voz sonaba cansada. No te llamé para pedirte dinero, aunque sé que ahora podrías permitírtelo. Te llamé porque necesito verte. Hay cosas que debo decirte en persona. No hay nada que puedas decirme que cambie lo que hiciste. Lo sé, pero aún así necesito decirlo. Por favor, Lucía, no me queda mucho tiempo. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de emociones tan intensa que me mareé. Parte de mí quería colgar, bloquear su número y seguir adelante como lo había hecho durante la última década. Pero otra parte, quizás la más sensata, sabía que eventualmente tendría que enfrentar este fantasma del pasado. Está bien. Nos vemos mañana a las 3 en la cafetería del Centro Comercial Plaza Mayor. Es público, neutral, y tengo una reunión cerca. Gracias, Lucía. Significa mucho. No te confundas, no lo hago por ti. Lo hago para cerrar este capítulo de una vez por todas. Colgué antes de que pudiera responder. Respiré profundamente varias veces, intentando calmar mi corazón acelerado. Después de todo este tiempo, después de reconstruir completamente mi vida desde cero, Antonio volvía a aparecer, enfermo, arrepentido y buscando. ¿Qué exactamente? ¿Perdón? ¿Redención? Esa noche, mientras veía a Sofía hacer su tarea, me pregunté qué le diría sobre su padre si algún día insistía en conocerlo. ¿Tenía derecho a negárselo? ¿O estaba protegiendo a mi hija de un hombre que ya había demostrado que no era confiable? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas seguían siendo esquivas. El destino había decidido que nuestros caminos volvieran a cruzarse, y esta vez yo tenía el poder. La pregunta era, ¿qué haría con él? Llegué a la cafetería 20 minutos antes de la hora acordada. Quería estar preparada, elegir una mesa estratégica desde donde pudiera ver la entrada. Me vestí con mi traje ejecutivo más caro, un conjunto que nunca habría podido comprar cuando estaba con Antonio. Era ridículo, pero necesitaba que él viera claramente lo lejos que había llegado sin su ayuda. Pedí un café americano y revisé correos electrónicos en mi tablet mientras esperaba, fingiendo estar ocupada. A las 3 en punto, lo vi entrar. No, lo había reconocido al principio. El Antonio que recordaba era un hombre fuerte, de hombros anchos y sonrisa fácil. Este hombre que caminaba lentamente hacia mi mesa parecía 10 años mayor de lo que debería, delgado hasta el punto de la fragilidad, con el rostro hundido y una palidez enfermiza. Vestía ropa que le quedaba demasiado grande, como si hubiera perdido peso rápidamente. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi un destello de reconocimiento mezclado con algo más. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? No pude definirlo. Lucía, dijo al llegar a mi mesa. Gracias por venir. No me levanté para saludarlo. Simplemente indiqué con un gesto la silla frente a mí. Siéntate. No tengo mucho tiempo. Se acomodó, con dificultad. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó el menú. Te ves increíble, comentó, con la mirada fija en mi traje, mi reloj, los pequeños signos exteriores de mi éxito profesional. Al grano, Antonio. ¿Qué quieres? Dejó el menú a un lado y respiró profundamente. Primero, quiero pedirte perdón. Sé que probablemente no signifique nada después de tanto tiempo, pero necesito decirlo. Lo que te hice, lo que les hice a ti y a nuestra hija, fue imperdonable. Tienes razón. Es imperdonable. Mi tono era más mordaz de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. Antonio bajó la mirada hacia sus manos. Lo sé. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que cada día desde que me fui, he vivido con ese arrepentimiento. ¿En serio? No pude contener la ironía, porque no recuerdo haber recibido ni una sola llamada, ni un mensaje, ni un centavo.
para la manutención de tu hija en estos 10 años. No tengo excusas, Lucía. Era joven, inmaduro y egoísta. Tenía miedo. ¿Miedo? ¿De qué? ¿De ser un adulto responsable? Yo también tenía miedo, Antonio. Pero me quedé. Enfrenté cada día, cada problema, cada cuenta sin pagar. Mientras tú estabas en Cancún, viviendo tu gran aventura, yo estaba despierta a las 3 de la mañana con una bebé enferma, preguntándome cómo pagaría el alquiler del mes siguiente. Un camarero se acercó a tomar nuestro pedido. Antonio pidió un té. Yo pedí otro café. Cuando el camarero se fue, Antonio continuó. Después de Cancún, me mudé a Monterrey. Conseguí un trabajo en una constructora. Me iba bien. Tenía dinero, amigos, pero siempre había un vacío. Sabía que había dejado algo importante atrás. Hizo una pausa. Vi una foto tuya en el periódico hace 2 años. Estabas en un evento de caridad. Te veías feliz. Me alegré por ti, aunque suene hipócrita. ¿Y ahora has vuelto porque estás enfermo y sin dinero? Pregunté directamente. Su expresión se tensó. Miguel te lo contó todo, ¿verdad? Sí, tengo linfoma. Etapa avanzada. El tratamiento es costoso, y mi seguro médico expiró cuando perdí mi último trabajo. ¿Perdiste tu trabajo? La constructora quebró hace 1 año. Luego vino el diagnóstico y después, bueno, nadie quiere contratar a alguien que puede morir en cualquier momento. Intentó sonreír, pero fue más bien una mueca. El camarero regresó con nuestras bebidas. Una parte de mí quería sentir satisfacción al ver a Antonio tan derrotado, pero esa sensación nunca llegó. Solo sentía una especie de vacío, como si estuviera hablando con un extraño. ¿Qué quieres de mí, Antonio? Si es dinero. No, me interrumpió con firmeza. No vine a pedirte dinero. Vine por 2 razones. Primero, como dije, necesitaba disculparme en persona. Y segundo, su voz se quebró ligeramente. Quería preguntar si podría conocer a mi hija. La petición me golpeó como un puño en el estómago. De todas las cosas que esperaba oír, esta me tomó completamente desprevenida. ¿Conocer a Sofía? ¿Después de 10 años de ausencia? ¿Crees que tienes derecho a aparecer en su vida así de la nada? No creo tener ningún derecho, respondió en voz baja. Solo es un deseo. Quizás egoísta, lo admito, pero antes de... No terminó la frase. Me gustaría al menos verla una vez. ¿Para aliviar tu conciencia? Mi voz era cortante. Sofía no es un medicamento para tu culpa, Antonio. Lo sé, bajó la mirada. Entiendo si te niegas. Tienes todo el derecho. Nos quedamos en silencio por un momento. Observé a este hombre, tan diferente del que una vez amé. La enfermedad había acabado con él físicamente, pero también parecía haber erosionado algo de su arrogancia anterior. Aún así, no podía olvidar cómo me había dejado cuando más lo necesitaba. Sofía ha preguntado por ti, dije finalmente. Es natural que tenga curiosidad, pero no sé si conocerte ahora. En estas circunstancias, sería bueno para ella. ¿Qué le has contado sobre mí? Preguntó con genuina curiosidad, la verdad, adaptada a su edad. Que nos separamos antes de que naciera, que decidiste vivir tu vida en otro lugar. Hice una pausa. No te he demonizado, si es lo que te preocupa. No ganaría nada haciendo eso. Antonio asintió, agradecido. Siempre fuiste mejor persona que yo. No se trata de ser mejor o peor. Se trata de responsabilidad. Tomé un sorbo de café. ¿Qué pasó exactamente con tu situación financiera? Miguel mencionó que estabas en quiebra. Antonio pareció incómodo. De repente, después de que la constructora quebró, invertí mis ahorros en un negocio con un amigo. Un restaurante en Monterrey. Parecía prometedor, pero mi socio desapareció con el dinero. Me quedé con las deudas. Luego vino el diagnóstico, y los gastos médicos iniciales acabaron con lo poco que me quedaba. Algo en su historia no encajaba. El Antonio que yo conocía siempre había sido cauteloso con el dinero, al menos con el suyo propio. ¿Y no tienes seguro médico? ¿Ningún tipo de cobertura? Negó con la cabeza. Mi último seguro era a través de la constructora. Intenté conseguir uno privado después. Pero con el diagnóstico previo, ninguna aseguradora me aceptó. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Diana, mi asistente, recordándome la reunión que tenía en 30 minutos. Tengo que irme, dije tomando mi bolso. Necesito tiempo para pensar en todo esto, Antonio. Lo entiendo. Sacó una tarjeta del bolsillo y me la entregó. Este es mi número y la dirección donde me estoy quedando con Miguel. Por favor, piénsalo. Sobre conocer a Sofía. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolso sin mirarla. Mientras me levantaba, Antonio añadió.
He visto fotos de ella. Miguel tiene algunas. Es hermosa. Se parece mucho a ti. No supe qué responder a eso, así que simplemente asentí y me fui. Durante el camino a mi siguiente reunión, mi mente giraba en círculos. Había imaginado este encuentro muchas veces a lo largo de los años. En mis fantasías, yo era fuerte, implacable, incluso cruel. Pero la realidad había sido diferente. Ver a Antonio tan derrotado, tan disminuido, había desarmado parte de mi resentimiento, reemplazándolo con una confusa mezcla de lástima y desconfianza. La reunión transcurrió como en un sueño. Sonreí, asentí y respondí preguntas automáticamente, pero mi mente seguía en aquella cafetería, analizando cada palabra, cada gesto de Antonio. Esa noche, mientras cenaba con Sofía, la observé con especial atención. Sus gestos, la forma en que fruncía el ceño al concentrarse en cortar su comida, la manera en que hablaba con las manos al contar sus historias de la escuela. ¿Cuánto de eso venía de Antonio? ¿Tenía derecho a negarle conocer a su padre? Especialmente si, como sugería su estado, no le quedaba mucho tiempo. ¿Por qué me miras así, mamá?, preguntó Sofía, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Tengo algo en la cara? No, cariño. Solo pensaba en lo mucho que has crecido. Tía Elena dice que me parezco cada vez más a ti, pero que tengo la sonrisa de papá. Elena, mi amiga de tantos años, era una de las pocas personas que había conocido así a Antonio. Su comentario inocente me hizo tomar una decisión. Sofía, ¿recuerdas las veces que me has preguntado sobre tu papá? Ella asintió, súbitamente seria. Te he contado algunas cosas sobre él, pero hay algo que debes saber. Tu papá ha vuelto a la ciudad. Sus ojos se abrieron enormes. ¿En serio? ¿Está aquí? ¿Puedo conocerlo? La urgencia en su voz me dolió. 10 años sin padre, y aún así, la esperanza infantil de conocerlo seguía intacta. Lo vi hoy. Está enfermo, bastante enfermo. Y sí, quiere conocerte. ¿Cuándo?, preguntó inmediatamente. No tan rápido, cariño. Necesito pensar bien en esto. Necesitamos prepararos a ambos. ¿Por qué está enfermo? ¿Se va a morir? Su voz tembló ligeramente. Era la pregunta que temía. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años la posibilidad de conocer a su padre solo para perderlo poco después? Tiene una enfermedad seria. Están tratándolo, pero sí, está bastante enfermo. Esa noche, después de acostar a Sofía, llamé a Miguel. Necesito toda la información sobre la condición médica de Antonio. Informes, pronósticos, opciones de tratamiento, todo. ¿Estás considerando ayudarlo?, preguntó Miguel sorprendido. Estoy considerando dejar que conozca a Sofía, pero antes necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. Al día siguiente, recibí un sobre de Miguel con el expediente médico de Antonio. El diagnóstico era claro: linfoma no Hodgkin en etapa avanzada. El pronóstico, aunque no definitivo, no era alentador sin un tratamiento agresivo que su seguro público actual no cubría completamente. Después del trabajo, en lugar de ir directamente a casa, pasé por el hospital donde Antonio estaba recibiendo tratamiento. Hablé con su oncólogo, quien confirmó lo que había leído en los informes. Con el tratamiento adecuado, Antonio podría tener una oportunidad de remisión, pero sin él, sus opciones eran limitadas. Salí del hospital con una claridad que no había tenido en días. No se trataba de perdonar a Antonio ni de ayudarlo por los viejos tiempos. Se trataba de Sofía y de su derecho a conocer a su padre, independientemente de nuestro pasado complicado. Tomé mi teléfono y llamé al número que Antonio me había dado. Hablé con tu médico, dije sin preámbulo cuando contestó. Entiendo la situación. No quería que supieras todos los detalles, respondió, su voz sorprendentemente firme. No quiero tu lástima, Lucía. No se trata de lástima, se trata de Sofía. Puedes conocerla, pero con mis condiciones. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cuáles son tus condiciones? Primero, será una reunión breve, en un lugar público. Segundo, yo estaré presente todo el tiempo. Tercero, nada de promesas que no puedas cumplir. No le digas que estarás ahí para su próximo cumpleaños si no sabes si podrás estarlo. Es justo, respondió. Gracias, Lucía. No sabes lo que esto significa para mí. No lo hago por ti, Antonio. Lo hago por Sofía. Lo sé. Y eso solo demuestra lo buena madre que eres. Colgué sintiendo un nudo en la garganta. Después de 10 años,
El fantasma del pasado no solo había regresado, sino que estaba a punto de encontrarse con el centro de mi universo. Solo esperaba no estar cometiendo un error que Sofía terminaría pagando. El sábado acordado para el encuentro, Sofía se levantó 2 horas antes de lo habitual. La encontré en la cocina, intentando prepararse sola el desayuno, con un vestido que normalmente guardaba para ocasiones especiales. «Buenos días, cariño. ¿Por qué tan elegante?» «Quiero verme bonita», respondió con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Es la primera vez que conoceré a papá». Su inocencia me golpeó, como una ola. Para ella, este encuentro representaba algo que había deseado toda su vida. Conocer a la figura ausente que solo existía en las pocas historias que le había contado y en las preguntas sin responder. «Te ves hermosa, pero no necesitas impresionar a nadie», le dije mientras arreglaba el cuello de su vestido. «Recuerda lo que hablamos. Esto es solo un encuentro para conocerse, sin expectativas». Asintió solemnemente, pero pude ver en sus ojos que tenía todas las expectativas del mundo. Habíamos quedado en encontrarnos en un pequeño parque cerca de casa, un lugar tranquilo pero público donde Sofía se sentía cómoda. Llegamos media hora antes y mientras esperábamos, noté que Sofía no dejaba de arreglarse el pelo y el vestido. «¿Y si no le gustó?», preguntó de repente. «Eso es imposible. Eres la niña más maravillosa del mundo». Pero quizás esperaba a alguien diferente, más parecida a él. «Sofía, mírame». Tomé sus manos. «Tu padre está nervioso por conocerte. No al revés. No tienes que esforzarte por agradarle. Solo sé tú misma». A las 11 en punto, vi a Antonio acercarse desde el otro extremo del parque. Caminaba lentamente, apoyándose ligeramente en un bastón que no tenía durante nuestro encuentro en la cafetería. Parecía haber hecho un esfuerzo por su apariencia. Llevaba una camisa limpia y bien planchada y se había afeitado. Aún así, su enfermedad era evidente en cada paso cauteloso. Sofía lo vio al mismo tiempo que yo. Su mano apretó la mía con fuerza. «¿Es él?», susurró. Asentí. Ella se quedó completamente quieta, como un pequeño ciervo paralizado ante los faros de un auto. Cuando Antonio llegó hasta nosotras, hubo un momento de silencio absoluto. Vi sus ojos posarse en Sofía, llenándose gradualmente de lágrimas. «Hola», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. «Hola», respondió Sofía, su voz igualmente baja. «Sofía, este es Antonio, tu padre», dije, rompiendo la tensión. «Antonio, ella es Sofía. Eres exactamente como te imaginaba», dijo Antonio, sin apartar la mirada de ella. «Pero aún más bonita». Sofía sonrió tímidamente. «Mamá dice que tengo tu sonrisa». Antonio me miró brevemente, sorprendido de que le hubiera dicho algo así a nuestra hija. «Es cierto», confirmó. «Y los ojos de tu madre, una combinación perfecta». Nos sentamos en un banco del parque. Los primeros minutos fueron incómodos, con conversaciones forzadas sobre la escuela de Sofía y sus pasatiempos, pero gradualmente, la naturaleza curiosa de mi hija superó su timidez. «¿Por qué estás enfermo?», preguntó directamente, con esa brutal honestidad infantil. Antonio pareció momentáneamente desconcertado, pero respondió con sencillez. «Tengo una enfermedad llamada linfoma. Es un tipo de cáncer que afecta a la sangre. ¿Duele? A veces», admitió. «Pero los médicos me están dando medicinas para que duela menos. Mi amiga Martina tuvo cáncer el año pasado», dijo Sofía. «Pero ahora está bien. Le creció el pelo otra vez y todo». Antonio sonrió tristemente. «Eso es maravilloso. Hay muchos tipos diferentes de cáncer. Algunos se curan más fácilmente que otros». «¿El tuyo se va a curar?», miré a Antonio, advirtiéndole silenciosamente que cumpliera su promesa de no mentirle. «Los médicos están haciendo todo lo posible», respondió finalmente. «Pero es difícil saberlo con seguridad». La conversación derivó hacia temas más ligeros. Sofía le contó sobre su colección de rocas, sus clases de piano y cómo había ganado el concurso de ortografía el mes anterior. Antonio escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas y riendo con sus anécdotas. «¿Por qué nunca viniste antes?», preguntó Sofía después de un tiempo, con esa dolorosa franqueza infantil nuevamente. El rostro de Antonio se tensó. Me miró, como buscando orientación sobre cómo responder. «Sofía», intervine, «esa es una pregunta complicada. Quizás deberíamos». «No, está bien», me interrumpió Antonio. «Mereces saber la verdad». Se volvió hacia Sofía. «No vine antes porque cometí un error muy grande.
Tenía miedo de ser padre y decidí irme. Fue la peor decisión de mi vida, y lastimé mucho a tu madre y a ti. Sofía lo miró fijamente, procesando sus palabras. ¿No querías ser mi papá? La pregunta, tan simple y a la vez tan devastadora, hizo que Antonio cerrara los ojos por un momento. En ese momento no estaba listo para ser el papá que merecías, pero eso no fue culpa tuya. Fue mi error, mi cobardía, y lo he lamentado cada día desde entonces. Vi a Sofía considerar esto, su rostro mostrando una madurez más allá de sus años. Mamá siempre dice que todos cometemos errores, pero lo sé. Importante es aprender de ellos. Antonio me miró con sorpresa y gratitud. Tu madre es muy sabia, y tiene razón. Después de casi una hora noté que Antonio parecía cansado. Su rostro estaba más pálido y ocasionalmente se frotaba el pecho como si sintiera dolor. Creo que deberíamos terminar por hoy, sugerí. Ha sido un día emocionante para todos. Sofía pareció decepcionada, pero no protestó. Antonio asintió, visiblemente agotado. ¿Podemos vernos otra vez?, preguntó Sofía mientras nos levantábamos. Antonio me miró, la pregunta en sus ojos. Veremos cómo va todo, respondí diplomáticamente. Un paso a la vez. Nos despedimos, y Antonio abrazó brevemente a Sofía. Fue un abrazo torpe, como si no estuviera seguro de tener derecho a ese gesto. Sofía, siempre intuitiva, le devolvió el abrazo con más fuerza. Espero que te mejores, le dijo sinceramente. Yo también, pequeña, yo también. Mientras caminábamos de regreso a casa, Sofía estaba inusualmente callada, sumida en sus pensamientos. ¿Qué te pareció?, pregunté finalmente. Es diferente a como lo imaginaba, respondió después de pensarlo. Parece triste, está enfermo, cariño. Y también arrepentido por muchas cosas. ¿Crees que volverá a irse si se mejora? La pregunta me tomó desprevenida. Era exactamente lo que yo también me había estado preguntando. No lo sé, Sofía. No puedo prometerle nada sobre su padre. Esa tarde, mientras Sofía jugaba en su habitación, recibí una llamada de Miguel. ¿Cómo fue el encuentro?, preguntó ansioso. Mejor de lo que esperaba, admití. Pero hay algo que me inquieta, Miguel. Necesito saber más sobre lo que pasó con Antonio después de que nos dejó. No puedo permitir que Sofía se encariñe con él si va a desaparecer de nuevo a la primera oportunidad. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Hay cosas que no sabes, Lucía, y no estoy seguro de si debo ser yo quien te las cuente. Si quieres que siga permitiendo estos encuentros, necesito toda la información. Miguel suspiró profundamente. Está bien. ¿Podemos vernos? Nos encontramos esa misma noche en un pequeño bar cerca de mi apartamento, después de que dejé a Sofía con Elena. Miguel parecía nervioso, jugueteando con su vaso de cerveza sin apenas beber. Después de dejarte, Antonio no fue directamente a Cancún como te dije, comenzó. Primero fue a Guadalajara, con una mujer, Carolina. Habían estado viéndose a tus espaldas durante meses. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Siempre había sospechado que podía haber otra persona, pero escucharlo confirmado 10 años después aún dolía. ¿Me dejó por otra mujer mientras estaba embarazada? Mi voz sonaba más controlada de lo que me sentía. Sí. Lo siento, Lucía. Carolina era su compañera en la constructora. Ella tampoco quería hijos, así que cuando supo de tu embarazo, le dio un ultimátum. O ella o tú. Eligió irse con ella. ¿Y qué pasó después? Estuvieron juntos casi 2 años. Luego él descubrió que ella tenía otra relación y terminaron. Fue entonces cuando se mudó a Cancún, para empezar de nuevo. Trabajó en hoteles, conoció a mucha gente, vivió, digamos que de manera despreocupada. La historia comenzaba a tomar forma en mi mente, y cada nuevo detalle me hacía sentir más justificada en mi decisión de mantener a Antonio lejos durante todos estos años. Y luego, en Monterrey conoció a Daniela. Se casaron rápidamente, apenas 6 meses después de conocerse. ¿Se casó? Esa información me tomó completamente por sorpresa. Nunca mencionó estar casado. Miguel asintió incómodamente. Estuvieron casados 3 años. Ella quería hijos. Él seguía resistiéndose. Finalmente se divorciaron. Fue bastante amargo. Ella le sacó casi todo en el acuerdo. ¿Y después de eso vino el negocio fallido del restaurante? Miguel desvió la mirada, un gesto que reconocí como señal de que estaba ocultando algo. No exactamente. El restaurante existió,
Pero no quebró porque su socio huyera con el dinero. Quebró porque Antonio apostó casi todo el capital en 1900 juegos de azar. Tenía un problema con el juego, bastante serio. Las piezas finalmente encajaban. El Antonio que describía Miguel era exactamente el tipo de persona que abandonaría a su esposa embarazada, impulsivo, egoísta, incapaz de comprometerse, adicto a las emociones fuertes. ¿Por qué no me dijiste todo esto antes? Porque ha cambiado, Lucía. La enfermedad lo ha transformado. Ha estado en terapia, está trabajando en sus problemas. El Antonio que ves ahora no es el mismo que te dejó. ¿Y qué pasa con Daniela? ¿Sabe ella que está enfermo? Sí, lo sabe. De hecho, ella ha sido sorprendentemente comprensiva. Incluso le ofreció ayuda, pero Antonio la rechazó. Dijo que ya le había causado suficiente daño. Tomé un largo trago de mi copa, intentando procesar toda esta nueva información. ¿Hay algo más que deba saber? Miguel pareció dudar. Hay una cosa más. Cuando Daniela y Antonio estaban casados, ella quedó embarazada. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Antonio tiene otro hijo? No. Él insistió en que no estaba listo. Ella accedió a interrumpir el embarazo. Fue después de eso que su matrimonio se desmoronó por completo. Me quedé sin palabras. El hombre que había conocido a Sofía hoy, que la había mirado con ojos llenos de emoción, era el mismo que había presionado a otra mujer para terminar un embarazo porque no estaba listo. La hipocresía era abrumadora. Necesito tiempo para procesar todo esto, Miguel. No sé si puedo seguir permitiendo que vea a Sofía sabiendo todo esto. Lo entiendo, pero también te pido que consideres que la gente puede cambiar, Lucía, especialmente cuando enfrentan su propia mortalidad. De regreso a casa, mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la historia completa de Antonio confirmaba mi instinto inicial de mantenerlo alejado de nuestras vidas. Por otro lado, había visto algo genuino en su interacción con Sofía, un arrepentimiento que parecía sincero. Esa noche, mientras observaba a Sofía dormir, me pregunté qué era lo correcto: protegerla de un hombre que había demostrado repetidamente su incapacidad para comprometerse y asumir responsabilidades, o darle la oportunidad de conocer a su padre, aunque fuera brevemente, antes de que la enfermedad potencialmente lo llevara. No había respuestas fáciles, solo la certeza de que, cualquiera que fuera mi decisión, la tomaría pensando únicamente en el bienestar de mi hija. Pasé 3 días analizando toda la información que Miguel me había proporcionado sobre Antonio. Cada revelación era como abrir una caja de secretos oscuros. La otra mujer durante mi embarazo, el matrimonio fracasado, la presión sobre su exesposa para interrumpir un embarazo, la adicción al juego. Era difícil reconciliar esta imagen con el hombre enfermo y aparentemente arrepentido que había conocido a Sofía en el parque. Durante esos días, Sofía preguntó varias veces cuándo podría ver a su padre de nuevo. Su entusiasmo inicial había dado paso a una curiosidad más cautelosa, pero aún persistente. No quería mentirle, pero tampoco estaba lista para tomar una decisión. «Necesito hablar primero con Antonio, cariño», le dije cada vez. Su salud es complicada y tenemos que asegurarnos de que estos encuentros sean buenos para todos. Finalmente, concerté una reunión con Antonio en mi oficina. Era un territorio neutro pero privado, donde podríamos hablar sin interrupciones. Cuando llegó noté que se veía aún más débil que la semana anterior. Los tratamientos estaban claramente pasándole factura. «Gracias por recibirme», dijo, mientras se sentaba frente a mi escritorio. «¿Cómo está Sofía?» «Está bien. Pregunta por ti». Hice una pausa deliberada. Hablé con Miguel. Su expresión cambió inmediatamente. Una mezcla de vergüenza y resignación cruzó su rostro. «Te lo contó todo, ¿verdad?» «Sí. Todo». Antonio suspiró profundamente, pasándose una mano temblorosa por el cabello ralo. «Supongo que ahora no querrás que vuelva a ver a Sofía». «Eso depende», respondí con frialdad. «¿Por qué no me contaste sobre Carolina? ¿O sobre Daniela y el embarazo? ¿Qué querías que te dijera, Lucía?» Su voz sonaba cansada. «Hola, después de abandonarte embarazada, me fui con otra mujer. Luego me casé con alguien más y la presioné para que abortara porque seguía sin querer hijos. ¿Crees que eso habría mejorado tu opinión sobre mí? Al menos habría sido honesto». Mantuve mi voz firme. «No puedo permitir que Sofía se encariñe con alguien que ha demostrado una y otra vez ser incapaz de comprometerse. Alguien que abandona cuando las cosas se ponen difíciles. He cambiado, Lucía, por la enfermedad.
¿Por qué te estás muriendo? Mis palabras fueron más duras de lo que pretendía, pero no me retracté. Necesitaba ver su reacción. Sí, admitió después de un momento. La enfermedad me cambió. Cuando el médico me dio el diagnóstico, lo primero que pensé fue en todas las personas a las que había lastimado, en todas las cosas que nunca hice, en Sofía, a quien nunca conocí. Hizo una pausa. No espero que me perdones, ni siquiera que me creas. Solo quiero la oportunidad de dejar algo positivo antes de irme. Algo mejor que una vida de errores y arrepentimientos. Estudié su rostro buscando signos de manipulación. No encontré ninguno, solo cansancio y una tristeza genuina. Te seré sincera, Antonio. Si estuvieras sano, si hubieras vuelto en plena salud para conocer a Sofía, probablemente te habría rechazado de inmediato. No confiaría en tus intenciones. Lo sé. Pero ahora estás enfermo, y Sofía quiere conocerte. Y no sé qué es lo correcto. Antonio asintió lentamente. Si decides que no debo verla más, lo entenderé. No lucharé contra eso. Ya te he causado suficiente dolor. Su aceptación tranquila me descolocó. Había esperado protesta, quizás incluso amenazas legales sobre sus derechos como padre. Esta resignación parecía genuina. ¿Qué dice tu médico? ¿Sobre tu pronóstico? Sin tratamiento completo, quiero decir. Meses. Tal vez un año. Con el tratamiento adecuado, podría tener una oportunidad de remisión, pero sería un proceso largo y costoso, sin garantías. ¿Y has intentado conseguir ese tratamiento? He solicitado ayuda en varios programas, pero como te dije, sin seguro médico completo, las opciones son limitadas. El hospital público cubre lo básico, pero no los tratamientos más avanzados que realmente podrían hacer una diferencia. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda mientras procesaba mis pensamientos. La terapia que necesitaba, Antonio costaría decenas de miles de pesos, una suma que yo podía permitirme, pero que representaba un compromiso significativo. ¿Le debía algo así al hombre que me había abandonado cuando más lo necesitaba? ¿Has vuelto a contactar con Daniela?, pregunté de repente. La pregunta pareció sorprenderlo. No. Como te dijo Miguel, ella ofreció ayuda cuando supo de mi enfermedad, pero la rechacé. No tengo derecho a pedirle nada después de cómo terminaron las cosas. ¿Y tus padres? Fallecieron. Hace años. Solo tengo a Miguel. Me giré para enfrentarlo nuevamente. ¿Qué quieres exactamente de Sofía y de mí, Antonio? ¿Solo conocerla? ¿Formar parte de su vida? ¿Ayuda económica para tu tratamiento? Necesito que seas completamente honesto. Antonio sostuvo mi mirada. Quiero conocerla mejor. Pasar tiempo con ella mientras pueda. No espero ser parte permanente de su vida. Y definitivamente no estoy aquí por tu dinero. Sé que no merezco nada de ti. ¿Y si te ayudara con el tratamiento? ¿Qué pasaría si te recuperaras? ¿Volverías a desaparecer? La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de todas las inseguridades y dudas que me atormentaban. No, lo sé, respondió con una honestidad que me sorprendió. Quiero decirte que he cambiado para siempre, que sería el padre que Sofía merece. Pero mis acciones pasadas hablan más fuerte que cualquier promesa que pueda hacer ahora. Su franqueza era desconcertante. Había esperado las mismas promesas vacías que me había hecho años atrás, pero en su lugar recibía esto: una admisión de sus propias dudas sobre su capacidad para cambiar realmente. Después de un largo silencio, tomé una decisión. Voy a permitir que sigas viendo a Sofía con las mismas condiciones. Encuentros supervisados en lugares públicos. Hice una pausa. Y voy a pagar por tu tratamiento completo. La sorpresa en su rostro fue evidente. Lucía, no puedo aceptar eso. Es demasiado. No lo hago por ti. Aclaré. Lo hago por Sofía. Si existe aunque sea una pequeña posibilidad de que sobrevivas y puedas ser el padre que ella merece, quiero darle esa oportunidad, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, continuarás con tu terapia psicológica. Necesito saber que estás trabajando en tus problemas, especialmente en tu adicción al juego. Segundo, haremos un acuerdo legal. Si te recuperas y decides formar parte de la vida de Sofía, será un compromiso permanente. No puedes entrar y salir de su vida según te convenga. Antonio asintió lentamente. Es más de lo que merezco. No se trata de lo que mereces. Se trata de lo que es mejor para mi hija. En las semanas siguientes, establecimos una rutina. Antonio veía a Sofía 2 veces por semana, generalmente en el parque o en una cafetería cercana.
Yo siempre estaba presente, observando sus interacciones desde cierta distancia. Comenzó su tratamiento completo en una clínica privada, y aunque los efectos secundarios lo debilitaron aún más al principio, su médico se mostraba cautelosamente optimista. Sofía desarrolló una relación cautelosa pero creciente con él. Le llevaba dibujos, le contaba sobre su escuela, incluso intentó enseñarle a jugar su videojuego favorito. Antonio, por su parte, se esforzaba visiblemente por conectar con ella, a pesar de su estado físico deteriorado. Un día, mientras los observaba desde un banco cercano, Elena me llamó. ¿Estás segura de lo que estás haciendo?, preguntó preocupada cuando le conté toda la situación. ¿Y si se recupera y vuelve a lastimar a Sofía? He tomado precauciones legales, respondí. Pero más allá de eso, tengo que darle a Sofía la oportunidad de conocer a su padre. No puedo tomar esa decisión por ella basándome solo en mi resentimiento. Pasaron 6 meses. El tratamiento de Antonio mostró resultados prometedores. Su cáncer respondía a la terapia, y aunque seguía débil, ya no parecía estar al borde de la muerte. Su apariencia mejoró gradualmente, recuperó algo de peso, y ocasionalmente incluso tenía energía para juegos más activos con Sofía. Durante este tiempo, también reconecté con Roberto, mi jefe, de una manera personal. Había estado apoyándome discretamente durante todo este proceso, ofreciéndome flexibilidad laboral cuando la necesitaba para los tratamientos de Antonio o los encuentros con Sofía. Nuestra relación comenzó a evolucionar lentamente de lo profesional a algo más personal. En uno de nuestros encuentros, Sofía le preguntó a Antonio sobre sus planes para el futuro. Si te recuperas completamente, ¿te irás de nuevo? La pregunta, tan directa como solo los niños pueden ser, nos dejó a todos en silencio. Antonio miró a Sofía con seriedad. No, Sofía. He cometido ese error una vez, y fue el peor de mi vida. Si me recupero, quisiera seguir siendo parte de tu vida, si tú me lo permites. Sofía asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Yo, sin embargo, seguía manteniendo mis reservas. Un año después del diagnóstico inicial, el oncólogo de Antonio anunció que su cáncer estaba en remisión. No era una cura definitiva. Necesitaría seguimiento constante, pero las perspectivas eran positivas. Fue un momento de celebración cautelosa para todos. Con su salud mejorando, Antonio comenzó a buscar trabajo nuevamente. Encontró un puesto modesto en una empresa constructora. Nada glamoroso, pero estable. También continuó con su terapia, abordando los problemas subyacentes que habían dictado sus elecciones en el pasado. Un día, mientras Sofía estaba en la escuela, Antonio me pidió que nos reuniéramos a solas. Nos encontramos en la misma cafetería donde habíamos tenido nuestra primera conversación después de 10 años. Quiero agradecerte, Lucía, comenzó. No solo por el tratamiento, sino por darme la oportunidad de conocer a Sofía. Han sido los meses más significativos de mi vida. Ella también ha disfrutado conociéndote, admití. He estado pensando mucho en el futuro. Continuó, en cómo puedo ser parte de la vida de Sofía de una manera que sea saludable para todos. ¿Qué propones? Quiero seguir viendo a Sofía regularmente. Tal vez pueda llevarla ocasionalmente por mi cuenta, si te parece bien. Pero también entiendo que tu vida ha seguido adelante. He notado que Roberto y tú parecen cercanos. Me sorprendió su observación. Roberto y yo habíamos comenzado a salir discretamente, pero no habíamos hecho pública nuestra relación. Sí, estamos conociéndonos mejor, admití. Es un buen hombre. Me alegro por ti, sinceramente. Mereces ser feliz, Lucía. Y Sofía merece una familia estable. Hubo una sinceridad en sus palabras que no esperaba. ¿Qué hay de ti?, pregunté. ¿Has considerado rehacer tu vida también? Antonio sonrió ligeramente. Por ahora mi prioridad es mantenerme saludable y ser un padre para Sofía. El resto puede esperar. Establecimos un nuevo acuerdo, menos formal pero más comprometido. Antonio podría ver a Sofía 2 veces por semana, incluyendo llevársela solo ocasionalmente para actividades especiales. También contribuiría económicamente a su educación, aunque en una cantidad modesta acorde a sus posibilidades. Con el tiempo, nuestra dinámica encontró un equilibrio. Roberto se integró gradualmente en nuestras vidas, ganándose el cariño de Sofía con paciencia y respeto. Antonio, por su parte, cumplió su palabra de mantenerse presente y consistente en la vida de nuestra hija. 2 años después del regreso de Antonio, mi relación con Roberto se formalizó. Cuando le propuso matrimonio, mi primera preocupación fue cómo lo tomaría Sofía.
Para mi sorpresa, estaba encantada. ¿Significa que tendré 2 papás? Preguntó con entusiasmo. ¿Cómo te sentirías con eso? Pregunté cautelosamente. Creo que sería genial. Antonio es mi papá biológico, pero Roberto también es como un papá para mí. Es diferente, pero ambos son importantes. Su madurez me sorprendió y me conmovió profundamente. El día de mi boda con Roberto, Antonio asistió como invitado. Fue una decisión controversial, pero sentí que era importante para Sofía ver que los adultos en su vida podían coexistir pacíficamente. Ver a mi ex esposo, el hombre que una vez me abandonó embarazada, aplaudiendo sinceramente mientras caminaba hacia mi nuevo futuro, fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Después de la ceremonia, mientras Roberto bailaba con Sofía, Antonio se acercó a mí. «Gracias por incluirme hoy», dijo con genuina gratitud. «Sé que no era obligatorio». «Sofía quería que estuvieras aquí», respondí sinceramente. «Tomaste la decisión correcta, Lucía. No solo hoy, sino hace 2 años, cuando decidiste darme una oportunidad a pesar de todo lo que sabías sobre mí. Esa decisión cambió mi vida. Lo miré, realmente lo miré, y vi a un hombre transformado. No por mí, no por mi dinero, sino por la oportunidad de redimirse a través de su relación con nuestra hija. Al final, dije, no se trataba de venganza o de castigo. Se trataba de darle a Sofía la oportunidad de conocer a su padre, y a ti la oportunidad de ser uno». Mientras veía a mi hija reír en brazos de Roberto, con Antonio observando con una sonrisa tranquila desde la distancia, sentí que finalmente había cerrado un círculo que comenzó hace 12 años, cuando me encontré sola y embarazada. El abandono de Antonio había sido el dolor más grande de mi vida, pero también el catalizador que me llevó a construir una vida más fuerte y plena de lo que jamás hubiera imaginado. La vida no siempre nos da el final que esperamos, pero a veces nos da exactamente el que necesitamos.